¿Todos están bien? Muy bien, muy bien. Damos gracias al Señor por su presencia, por su Espíritu Santo, que Él es el que nos llena y que nos da ese deseo de seguir agradando al Señor siempre, de seguir buscando su presencia en todo momento. Quiero compartirles a ustedes algo que me llamó la atención la otra vez. Estaba Mike mirando un programa y es de dos hombres muy importantes en la televisión americana. Y estos dos hombres estaban hablando de política. Y tienen un montonal de gente que los sigue, que los ve, porque son muy famosos los dos. No quiero pronunciar su nombre porque no lo voy a decir correctamente con mi lengua mexicana y para no decir otra cosa. Pero lo que me llamó la atención de estos hombres que estaban hablando, uno le dice al otro, obviamente hombres de fe, hombres cristianos, y le dice, ¿puedes orar? Y el otro hombre dijo, sí. Entonces yo dije, bueno, va a orar, ¿no? Lo que agarró es que se puso de rodillas y en una televisión abierta y en todo empezó a orar. Pero no, la oración se enfocaba en reconocer a Jesucristo como Dios. Tú sabes que es diferente cuando una persona ora y ora a Dios, ¿no? Y sí, Señor, gracias y te bendecimos y bla, bla, bla. Pero cuando destacas el hecho de Jesucristo, estás definiendo, ¿sí? Estás definiendo tu fe, tu creencia y a quién estás dándole gloria, ¿sí? Porque en el mundo hay muchas religiones. Últimamente, ¿qué estaba diciendo el Papa, no? Que mientras tú busques a Dios, está bien, tu religión está bien. Entonces, como que cualquier viento de doctrina que te lleve a Dios, está correcto, cuando no es como dice la palabra de Dios. Entonces, este fue un hecho muy destacado por este hombre, al darle reconocimiento público a Jesucristo y decir, Jesucristo es Dios, lo que necesita nuestra nación. Y en eso nosotros, como cristianos, tenemos que marcar una diferencia y saber quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las religiones te van a querer guiar como Jesucristo sí es parte, pero no es Dios. Entonces la definición exacta para nosotros como cristianos de quién es Jesucristo es muy importante, ¿sí? Porque en esto se basa toda nuestra fe, toda nuestra confianza y toda nuestra creencia. El libro de Juan, en el primer capítulo, Juan, a diferencia de todos los otros evangelios, él se está enfocando en el hecho de quién es Jesucristo, de la persona del Señor Jesucristo, de su majestuosidad, de su poder, de su eternidad, de lo que Él es. Los otros evangelios están enfocados en la genealogía, de dónde viene, de dónde desciende, quiénes son sus antepasados y todo eso. Pero Juan se enfoca mucho en que nosotros entendamos quién es Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que vino a este mundo, se hizo hombre y vino con un propósito que fue el de salvarnos, darnos salvación y darnos vida eterna. Entonces vamos a enfocarnos aquí en lo que es este libro de Juan, que describe al Señor Jesucristo en toda su divinidad, en todo su poder, en todo lo que Él es como Dios mismo, su esencia, su poder, su presencia, para que nosotros no tengamos ninguna duda. Mira, tengo mi hermana que es testigo de Jehová y ella
se enfoca mucho en este versículo. No sé si ustedes tomaron la clase con Milton cuando él dio la clase, ¿no? Cómo este versículo es falsificado por muchos. ¿Por qué? Porque lo ponen como un Dios. Esta escritura, están enfocándose en un Dios, no en el Dios verdadero, no en el Dios creador. Se enfocan en esto y en esto fundan toda su doctrina, toda su fe, todo lo que ellos hacen, en que es un profeta, alguien que obedeció a Dios. Nosotros hemos tenido muchos conflictos con mi hermana por ese punto, porque claramente ellos dicen, pero aquí dice, pero porque está alterado esa parte de que Él no es Dios, sino Él es, así como corchetes, decía Milton, ¿verdad? Como corchetes para decir que es un Dios, como algo separado del Padre. Entonces vamos a ver lo que dice Juan referente a eso, y usando otras escrituras, de cómo él enfatiza este hecho para que lo entiendamos correctamente. En Juan 1, del 1 al 2, él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En una traducción de la nueva versión viviente o algo así se llama, esa traducción más moderna, dice, en lugar del verbo, dice la palabra. Sí, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios, y así, ¿no? Me gusta en esta versión de Reina Valera de 1960 porque enfoca en el verbo, un verbo es algo que tiene acción, no es algo que está inmóvil o que no tiene poder. El verbo tiene una acción, tiene un poder. El Señor está aquí revelándonos todo su poder. Dice que en el principio Él estaba con Dios. En el principio Él era el verbo y el verbo era Dios. Quiere decir que toda la creación, todo lo que nosotros vemos como existencia, fue hecho por Dios. Y Jesucristo Juan está diciendo que en el principio ya estaba Jesucristo en la formación de la creación de la humanidad. Jesucristo, tanto como el Padre como el Espíritu Santo, es Dios. Y esto tenemos que nosotros ponerlo bien como base y fundamento de nuestra fe cristiana. En su esencia, nosotros en este área, Juan está enfatizando la esencia de Dios como tres dimensiones. Pero mira, nosotros en nuestra humanidad somos alma, carne y espíritu, y esto no significa que somos tres personas, no es Benita carne, Benita espíritu y Benita alma. Somos tres esencias en un solo cuerpo, en una sola persona. Igual nuestro Señor es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, que nos da poder para poder seguir al Señor. Entonces, Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas, todo lo que nosotros vemos como existencia, fue creado por Él y por medio de Él. Los científicos están buscando de dónde vienen los orígenes de nuestra vida. ¿Cómo es que se formó la creación? Buscan en las piedras, buscan en cosas, en objetos antiguos, buscan en ideas, en evoluciones, en que algunos dicen que venimos de los changos, que de un sapo, que no sé qué, de infinidad de cosas, de teorías y de cosas que quieren decir el origen de la vida.
Pero Jesucristo está diciendo, o Juan está diciendo, Él estaba en el principio. Todo lo que nosotros conocemos como el principio de la creación, cuando no existía nada. Dice la palabra de Dios en Génesis, que en el principio no había nada, todo era oscuridad, todo era mezclado, no había nada, pero el Señor con su palabra empezó a crear todo lo que vemos como existencia. Sí, son los misterios del Señor, sí, son algunas cosas que nosotros no entendemos, porque en nuestra mente, pues, si Él creó todo, ¿quién lo creó a Él? ¿Quién hizo a Dios? Bueno, a Dios nadie lo hizo, Él hizo la creación. Los científicos llegan hasta un punto, pero más allá, en el cielo, en la eternidad, está el Señor. Juan mismo, me llama la atención de Juan mismo, él en espíritu, el Señor Jesucristo lo llevó al cielo, a que Él viera todo. Cómo tuvo este privilegio de ver todo antes y escribirlo en el libro de Apocalipsis. Juan describe, ¿no? Yo vi un cielo nuevo, yo vi una tierra nueva. Yo vi esto que estaba aconteciendo, vi al Cordero de Dios ahí sentado en medio y todos nosotros dándole gloria y alabanza. Juan describe todo lo que vio, la humanidad, el ser humano, la ciencia, los científicos y todos los que estudien todo eso sobre el cosmos llegan hasta un punto nada más y de ese punto ya no pueden pasar. Pero para nosotros sí tiene que ser importante entender que Dios no, o que Jesucristo no es algo creado. Jesucristo ya existía, es Dios mismo, Él mirando todos los problemas que había en la humanidad. Él vino a este mundo a través de una mujer, se hizo hombre, pero después regresó nuevamente a su hogar celestial. Vino con un propósito y era para rescatar nuestra vida, para llamarnos a ser parte de Él. Entonces, la palabra que es en el griego significa logos. Bueno, los judíos vivían bajo el dominio de los griegos, de los romanos, y tenían y usaban muchas palabras para describir algunos significados que tenían cierta importancia. La palabra logos, que es la palabra, es todo lo que existe con la palabra del Señor. Esa palabra nosotros la tenemos en la Biblia. Esa palabra es la que nos transforma, la que cambia nuestra naturaleza y la que nos da un propósito en esta vida. Dice Esther, en el principio con Dios. Entonces, Jesucristo es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. En Salmo 90, versículo 2, dice: antes de que nacieran los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En el antiguo pacto, reconociendo a Jesucristo también. Él es Dios que formó los montes, la tierra, antes de que existiera todo lo que nosotros vemos como naturaleza, ya existía Dios. Ya estaba Él presente en la formación de este mundo que Él hizo para nosotros. Y como yo decía, testigos de Jehová que no reconocen a Jesucristo como Dios, y muchas religiones no reconocen a Jesucristo como Dios, lo reconocen como un profeta, como un maestro, lo reconocen como el Mesías, pero no como Dios mismo, creador de todas las cosas y Dios eterno. Entonces sí tenemos que nosotros entender quién es Él para nosotros. Cuando tú dices, yo soy cristiana, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, tenemos que reconocerlo como Dios mismo, como el Dios eterno de nuestras vidas.
Pablo dice que nosotros vivimos y nos movemos en Él. Tenemos vida solamente porque Él nos ha dado vida. Tenemos un propósito porque Él nos ha dado propósito. Jesucristo mismo sostiene todo este universo con su palabra. Sostiene nuestra vida con su palabra. Si no existiera la palabra de Dios o el equilibrio, este mundo estaría perdido. Está perdido sin el Señor. Este mundo no entendería cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque el Señor es el que equilibra nuestra moral, es el que da equilibrio y sentido a nuestra vida, porque sin Él no tenemos un sentido correcto en nuestra vida. Podemos tener un sentido de buscar cosas, de querer hacer algo para crecer nuestra vida, pero el sentido que Él nos da, que es de justicia, que es de caminar correctamente, nos los da únicamente el Señor. Por eso en Él nosotros vivimos y en Él nos movemos, en Él existimos, nada más. En Juan 8:57, el mismo Jesucristo contesta a los judíos, ¿no? Cuando le preguntan, ¿tú te crees más grande? ¿Te crees más grande que Abraham, nuestro padre, que estuvo en el principio con Dios? Y Jesucristo les dice, antes que Abraham existiera, yo ya estaba. Yo soy. El mismo Señor se hace llamar yo soy. Era una palabra muy fuerte para los judíos. ¿Por qué? Porque cuando los judíos salieron de la esclavitud de Egipto y Moisés le pregunta, Señor, ¿cómo los voy a sacar de la esclavitud? ¿Qué les voy a decir? Diles que vas de parte del gran yo soy. Y Jesucristo se nombra a Él mismo, yo soy. Yo soy, que era un hombre grande y poderoso que los judíos entendían. Por eso lo atacan y le dicen, ¿quién te crees? ¿Te sientes tú mayor? ¿Te sientes superior a nuestro padre Abraham? Ellos mismos, los judíos a quienes él vino, no le daban el reconocimiento de Dios. Ellos estaban buscando la realidad o la verdad o quién era Jesucristo, atacándolo porque Él mismo, por sus obras, por lo que estaba haciendo, por lo que les estaba diciendo, por lo que estaban viendo, por su testimonio, les estaba diciendo, yo soy Dios, pero no lo estaban entendiendo, no lo entendían. Dice en versículo 4 y 5, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Génesis dice que en el principio se creó todo. En el principio y se hicieron las lumbreras, se hizo el sol, las estrellas, todo ya tenía cierta existencia. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él es esa luz que ilumina nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar, y mientras más nos acercamos al Señor, nuestra vida se ilumina más, porque es la luz de Él la que va a iluminar nuestra vida para que nosotros podamos iluminar a aquellos que están en oscuridad. Nuestro pecado, nuestras faltas, nuestra desobediencia, nuestra naturaleza humana, nosotros la ponemos en manos del Señor. Y cuanto más estamos cerca de Él, cuanto más buscamos su presencia y buscamos que el Espíritu Santo venga y traiga a la luz toda la oscuridad que pueda haber en nuestras vidas, el Señor la revela a nosotros para que lo pongamos en manos de Dios y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra transformadora en nosotros. Mientras más se ilumina nuestra vida, más tenemos ese reflejo del Señor.
Si nosotros no ponemos en las manos de Dios nuestras debilidades o las faltas que tenemos, si no las ponemos en manos de Dios para buscar la revelación, porque mira, la revelación de nuestra condición tiene que venir de Él también. Nosotros tenemos que cada vez en oración, Señor, revélame, porque hay muchas cosas de nosotros mismos que están ocultas de nosotros. Yo antes de conocer al Señor, no entendía mucho sobre mi vida, viviendo en mi vida, pero vino el Espíritu Santo a revelar y a sacar, y cada día, porque cada día es una transformación nueva que hace el Señor en nuestras vidas. Hace unas semanas a nuestra casa llegó un hombre mayor de edad, no sé, 50 o 55 años, no sé qué edad tendría más o menos, bien vestido, bien correcto, en su coche muy moderno. Cuando lo vi, buen hombre, es un hombre, pues, se ve que tiene buena preparación, es un hombre que se ve muy trabajador, es un hombre que se ve muy íntegro, muy próspero, todas las características las tenía muy buenas, a simple vista. Y él iba para vendernos algo, y empezamos a conversar con él. Lo que nos fue a vender finalmente no se hizo, sino que nosotros le vendimos al Señor. Y el Espíritu Santo empezó a tocarle tan fuerte y a llenarlo tanto, y él empezó a describir su vida, a abrir su corazón a nosotros. Nosotros a simple vista, ¿por qué les cuento este testimonio de este hombre? Porque a simple vista nosotros vemos al mundo alegre, bien vestido, bien portado, bien culto, bien todo, ¿no? Pero adentro hay oscuridad. Adentro si no está el Señor iluminando nuestras vidas, hay oscuridad. Él es la luz que ilumina. ¿Cómo cantamos esas alabanzas? Tú eres la luz que ilumina mi vida. Él tiene que iluminar tu vida. Y tú tienes que ser un reflejo para aquellos que viven en oscuridad. El mundo vive en oscuridad. El mundo no conoce al Señor. El mundo no sabe cómo resolver su vida. El mundo no sabe qué es bueno y qué es correcto más que lo que ven a otros hacer, lo que ven en un programa, lo que creen, lo que consideran. Eso es pero no fundamentados en la palabra del Señor que nos guía, nos conduce al arrepentimiento, nos conduce a ser buenas personas, a querer ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos luz para el Señor. Tenemos que dejar que su luz brille en nosotros. Dice, aquella luz verdadera, ya me estoy brincando, acá estoy. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la fuente de vida. En Lucas 11:36 dice, voy a leerlo acá porque no saqué mi escritura. Lucas 11:36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. El resplandor del Señor es como una lámpara que viene y nos ilumina. Una lámpara que viene y saca esas cosas oscuras que pueden haber dentro de nosotros. Es una lámpara que nosotros vamos hacia el Señor para que Él nos dé luz y dirección en nuestra vida.
Déjenme buscar mi escritura, por acá está. Dice en versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, Juan, ¿cómo se llamaba? El Bautista era llamado, ¿no? Juan el Bautista, no Juan el que escribió este libro. Juan el Bautista, un hombre que dice que se vestía con pieles de animales, que comía miel, que comía grillos, langostas, grillos. Le iría bien ahorita en mi jardín porque tengo muchos grillos, pero ese era su alimento, un personaje extraño, pero que venía y estaba hablando de que el Mesías estaba por llegar. Él dice, yo no soy la luz, Él es la luz, el Señor es la luz. Juan estaba dando testimonio de aquel que iba a venir. ¿Por qué daba testimonio Juan? Porque tuvo la revelación de quién era Jesucristo. Tuvo la revelación y no se llevaban mucho tiempo porque genealógicamente habían nacido un poquito antes uno del otro. Pero sin embargo tenía un destino Juan, y su destino era hablar del Señor Jesucristo, preparar ese camino de aquellas almas que iban a recibir la palabra de Dios, de aquellas almas que iban a arrepentirse, que iban a creer en el Señor Jesucristo. Y él mismo aclara, porque yo creo que muchos estaban queriendo seguir. Juan, tú eres ese Mesías, ¿verdad? Tú eres esa promesa que está escrita en el Antiguo Pacto. Pero Juan dice, no, yo no soy. Hay otro, yo no soy la luz, yo solo soy un enviado del Señor. ¿Sabes qué? En nuestra pequeñita iglesia y en las iglesias del mundo, es fácil para decir, bueno, sí, yo soy la luz, sí, acércate a mí, o yo soy muchos ministros, pastores, gente que está hablando de Dios, o gente regular, lo que sea, se llenan de ellos mismos. Y es triste para no darle el reconocimiento que es solamente el Señor. Nuestro trabajo aquí como pastores, como los que cantan, como todos, es para que ustedes se acerquen al Señor, para que ustedes vayan a esa luz que es el Señor. Que no se enamoren de cómo predico yo, que no se enamoren de cómo predica Mike, de cómo predica Ricardo, que se enamoren del Señor, que no se enamoren de cómo canta Bere, de cómo canta Ricardo, de cómo cantan todos los de la alabanza, que se enamoren del Señor. Ese es el propósito. Por eso cuando los líderes de alabanza están tocando, están cantando, te están guiando a esa presencia preciosa del Señor, porque un toque de la presencia de Dios es mejor que 1000 palabras. Cuando el Señor te toca, te llena y tú lloras en su presencia, levantas tus manos y te gratinas delante de la presencia del Señor, mejor que cualquier otra cosa. Esa presencia del Señor es lo mejor. Entonces Juan está diciendo, no se enamoren de mí, no se enamoren de lo que yo les estoy diciendo. Enamórense de aquel que es la luz, aquel del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos. Juan no se sentía digno, nosotros no somos dignos, somos creados por el Señor, somos usados por el Señor, somos transformados por el Señor. Somos guiados por Él, y la razón por la que nos reunimos es para aprender de Él, para darle gloria únicamente al Señor. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste. ¿A quiénes vino el Señor Jesucristo? A los judíos.
Porque en Proverbios y en Salmos dice que los judíos son, en unas traducciones dice una alabanza que cantamos, la niña de tus ojos, ¿no? Y en otras traducciones del libro de Santiago, el rey Santiago, la traducción dice la manzana de tus ojos. Ellos eran la manzana del ojo del Señor, escogidos, una población amada por Dios, pero no le recibieron. Pocos son los que creyeron en Él. Aún estaban esperando el enviado de Dios, aún estaban esperando a ese Mesías prometido que los iba a liberar, que iba a llegar como un rey en un caballo blanco, matando a todos los que los oprimían y los sometían. Pero no, Jesucristo dice que entró en un burrito a la ciudad de Jerusalén, entró en un burrito humilde veniste, y los tuyos no te recibieron. Hoy en día muchos no quieren recibir al Señor. No importa cuánta oscuridad haya en sus vidas, no importa cuánta necesidad, muchos no quieren ir a la luz del Señor. Al mundo vino y los suyos no le recibieron. Triste, pero es la realidad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, a los que le recibieron, te dio potestad, autoridad de ser su hijo. Nos hizo hijos de Él. Ya no somos criaturas que fuimos creadas por el Señor. Ahora somos sus hijos por decisión propia. No eres hijo de Dios porque tú pertenezcas a una familia cristiana, porque tu familia sea llena de costumbres y tradiciones, porque te identifiques con los cristianos. No, eres hijo de Dios en el momento que tú reconoces que Jesucristo es Dios. En el momento que tú reconoces que Él vino a este mundo a pagar el precio por nuestro pecado, que derramó su sangre para hacernos aceptados delante del Padre Celestial. En ese momento nos hacemos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, 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 amén. Di amén, porque somos hijos de Dios por decisión propia. No somos de hijos engendrados, sino por voluntad propia que hemos decidido. Ese es el gran regalo del Señor, que nos da la voluntad de decidir si lo queremos en nuestra vida o no lo queremos. Así nos ha hecho el Señor, con esa voluntad libre de escoger. Señor, decido ser tu hija. Perdona mi pecado, perdona mis ofensas, perdona lo que yo haya hecho. Eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, coherederos con las bondades de Dios. Porque como hijo de Dios tienes sanidad. Como hijos de Dios tienes paz. Como hijos de Dios tienes prosperidad en tu vida. Como hijo de Dios eres bendecido, protegido y amado por nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, amén, no se me duerman. Entonces Israel rechazó a Dios. Dice en versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan nos da el testimonio, Juan el Bautista. Pero en Juan 1:1, Juan dice, San Juan el que escribe el libro,
Dice nosotros, en Juan 1, primera de Juan, en la primera carta de Juan, versículo 1 y 2, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice, mira, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros olimos su sudor, lo vimos en acción, nosotros damos testimonio de Él, del verbo que vino a este mundo. Ese testimonio queda para nosotros, para que creamos en las maravillas y en las bondades de Dios para nuestras vidas. Ese testimonio, me encanta ese testimonio que da Juan. Lo vimos, lo tocamos. Les decimos que Él es el verbo que vino a este mundo. Y por último, en el versículo 16 del libro de Juan, del libro de Juan 1, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, dice que la ley fue dada a Moisés. ¿Cuál es la ley? Aquella ley que los antiguos no pudieron cumplir. La ley era, en los mandamientos, no matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, ya ni me sé los 10 mandamientos, pero bueno, esa ley fue dada a Moisés, pero esa ley fue difícil de que la cumplieran, porque si fallaban en una parte de la ley, todo era quebrantado y los sacrificios no valían de nada. Entonces, pero Moisés tuvo la gracia de ver al Señor en su espalda, porque Moisés le dijo, Señor, yo quiero verte cara a cara, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo, no puedes verme, pero te voy a permitir que cuando pase por esta peña tú puedas ver únicamente mi espalda. ¿Por qué no podía ver Moisés al Señor? Porque nosotros somos pecadores, somos carne y sangre, y el Señor es perfecto, santo, puro. Y si nosotros viéramos al Señor, caeríamos muertos, porque no podemos estar ante tanta perfección y tanta grandeza como es el Señor. Caeríamos muertos. Pero en Jesucristo nosotros podemos ver al Padre. En Jesucristo nosotros podemos saber qué le gusta al Padre. En Jesucristo nosotros podemos ver la gracia, la misericordia y la justicia de Dios en Él. Por eso vino Jesucristo a este mundo, para que nosotros pudiéramos ver al Padre y saber cómo llegar al Padre. Le preguntaron, Señor, ¿cómo vamos a llegar al Padre? Y Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo, a través de reconocerlo. En el mundo hay muchas religiones, muchos que dicen ser guiadores de Dios, muchos que dicen ahora, como dije al principio, el Papa, ¿no?, que declaró que todas las religiones, mientras busquen a Dios, todos están bien. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice las Escrituras. Un solo camino hay, y ese camino es Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Ya se pueden despertar. Ya se pueden despertar. Los que se durmieron. No es cierto. Hoy sí nadie se durmió, por eso les grité para que no se durmieran. Señor, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Padre, qué honor, qué privilegio, qué grande
regalo tú nos has dado, Señor, decir que tú eres nuestro Padre Celestial. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos ser una buena luz, que demos buen testimonio a aquellos que están en oscuridad. Padre, porque para eso tú nos has llamado, para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer luz en este mundo, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu justicia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hay alguien que quiere oración, vamos a orar. Vamos a poner en manos del